Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nuestro invitado es un personaje del periodismo colombiano, escritor, periodista, reportero político de todas las horas. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Carlos Vanegas Herrera. Gracias, Néstor. Estoy satisfecho de estar en este momento, en este programa que además de eso nosotros iniciamos hace mucho tiempo con Héctor Mora Pedraza, pues los programas de televisión de la Cámara, y también con Andrés Alzate, donde yo empecé a trabajar en ese momento y tuve la oportunidad de hacer entrevistas muy importantes, donde en alguna oportunidad sale la precandidatura presidencial de Rodrigo Marín Bernal, caldense, y fuera de eso, pues donde teníamos oportunidad de entrevistar personajes como Augusto Espinosa Valderrama, que recuerdo, como le decía yo, fuera de cámaras en un momento, le preguntaba a uno a Augusto Espinosa, doctor, ¿de qué hablamos? Y decía, el periodista es usted, el personaje soy yo, usted sabe que no me queda, que ningún tema me queda difícil, y la verdad es esa. Carlos Vanegas, 52 años en la reportería política. Se inicia en 1968 aquí en Bogotá. ¿Cuál fue su primera experiencia periodística? La primera experiencia periodística mía fue, siendo candidato presidencial en ese momento, el doctor Belisario Betancur. Eso fue hacia 1969. El doctor Belisario Betancur tenía unas reuniones en la 32 con séptima, y ahí había un garaje, y él hacía unas reuniones que llamaban los miércoles belisaristas. Entonces yo llegué desde el 68 aquí a Bogotá, y a las 7:30 entré a la reunión, él estaba allí, y yo me le presenté y dije que yo era periodista, que yo venía de Manizales, no lo era, que había trabajado en el noticiero Crónica, que era un noticiero pues de mucha tradición en el occidente colombiano, de los primeros noticieros periodísticos, radioperiodísticos del país, y entonces le dije que yo era periodista y que quería trabajar con él. Había leído un libro de él que llamaba Ante la Universidad, y le hablé del tema. Y entonces me dijo, ¿y cómo se llama usted? Le dije, Carlos Vanegas Herrera. Y me dijo, vaya el lunes a las 9:30 de la mañana a tal oficina, en la séptima con 12, a la 12:05. Yo llegué, pues, es decir, él entró allá, y entonces empezó y dijo, crece la audiencia, como en el poema de Salamea Gorda. Entonces, cuando ya terminó a las 9:30, yo me le presenté de frente. ¿A quién? Al doctor Belisario otra vez. Cuando terminó la reunión, me le presento y me dice, Carlos, no se le olvide, vaya a las 9:30. Y yo dije, ve, esto es en serio. Y realmente fui allá a las 9:30, le dije a la secretaria, yo soy Carlos Vanegas Herrera, necesito hablar con el doctor, él me dijo que viniera a esta hora. Ella entró, salió, escribió una nota, volvió, entró, la firmó, me la entregó y dijo, vaya a esta dirección, donde Juvenal Betancur, Radio Periódico Orientación, La Tribuna de la Patria, algo pues muy tradicional en ese momento aquí, y de mucha tradición y de mucha presencia política en el momento en Bogotá, a través de Radio Santa Fe. Y entonces empecé a trabajar. Pachito, quien acaba de morir, don Francisco González, jefe de redacción, lo primero que me dijo fue, llame al doctor Alberto Lleras Camargo y pregúntele sobre algo que había salido en El Tiempo, no sé si contra el Partido Liberal o contra él, y que habláramos, que diera una respuesta. Y entonces él dio una respuesta, como era un radioperiódico, entonces él me dictaba con título, puntos y comas y toda la cuestión, lo que había que responder. Yo respondí, le pasé esa nota a don Francisco, la pasaron al mediodía. Eso fue en 1969, mi primer trabajo periodístico con el presidente Alberto Lleras Camargo. Siempre estuve en el mundo de los presidentes, la verdad fue esa. Y después, en 1980, Alberto Lleras Camargo me estaba entregando como premio, en el premio de periodismo Simón Bolívar, como testigo de honor. Vamos a tratar de ser muy concretos en las respuestas para poder repasar todo ese anecdotario extraordinario que usted tiene al lado de grandes jefes políticos
Carlos Lleras Restrepo era presidente en el momento en que usted llega a Bogotá. ¿Qué anécdota, la personalidad de Lleras, de qué manera lo impresionaba a usted? Su carácter. El doctor Carlos Lleras Restrepo era una persona, primero que todo, su cabeza siempre inclinada hacia un lado, ¿sí? La forma como lo miraba uno con los ojos chispeantes y la forma pasiva con que hablaba, la cantidad de temas que manejaba en un momento dado, que daba la impresión de que por eso podía confundirse demasiado, pero además el carácter, cuando tomaba las determinaciones y decía esto debe ser así, y era así, y no más, impresionaba demasiado. Caminaba al lado de él, me cogía de la mano y aquí, del brazo, sí, caminaba y de pronto decía cosas, era muy paternal, enseñaba, me decía cómo debía hacer las cosas. Yo tuve barba, porque como era muy joven, y entonces me decía que para que la gente me tomara un poquitico en serio, pues me dejara crecer un poco la barba, y yo tuve barba justamente por eso. Algo parecido ocurre con nuestro presidente actual. Hay que tomarlo en serio. Carlos, después de Carlos Lleras viene el doctor Misael Pastrana Borrero, sí, que hacía parte de los gobiernos del Frente Nacional. ¿Cuál es su vinculación con Pastrana Borrero? ¿Qué cargo ocupaba usted en aquel entonces? Mi vinculación con el doctor Misael Pastrana fue muy amplia, pero ya cuando yo estaba en el diario La República, que era el jefe del Partido Conservador. Y entonces, como director del Partido Conservador, yo tuve que viajar mucho con él por todo el país. Yo recuerdo que en campaña, siendo el jefe del Partido Conservador, le promovía la campaña de la candidatura del doctor Belisario Betancur. Y recuerdo cuando le dice doña Berta, Misael, es que no puede ser Belisario, tiene que ser usted el jefe del partido. Y le decía, Berta, pero si mire que donde nosotros llegamos a todos los pueblos, todo el mundo nos mete a Belisario por los ojos, por los oídos, hablando de viva Belisario, y fuera de eso con todas las pancartas y pasacalles y afiches de Belisario Betancur. Berta, no se le olvide, yo soy una gran reserva del partido a nivel internacional, y yo seré un gran padrino político, pero yo sería un pésimo candidato. Sí. ¿Y finalmente fue el candidato? No, Misael Pastrana, en ese momento no, él siempre, de todas maneras él se salió adelante con el doctor Belisario Betancur, y salieron adelante con la campaña presidencial de él. Es que yo le estoy hablando cuando era ya expresidente de Colombia, que era jefe del Partido Conservador. Es que en 1970, cuando el doctor Belisario estaba de candidato presidencial, ¿sí?, el doctor Misael Pastrana Borrero también estaba de candidato presidencial. No se le olvide a usted, Néstor, que en ese momento de una convención conservadora sale el famoso sindicato. Evaristo Surdís, Castor Jaramillo Arrubla, Hernán Jaramillo Campo, Fernando Londoño, eran 7, ¿sí? Y Belisario Betancur también estaba allí. De esos solas terminan siendo candidatos presidenciales Evaristo Surdís y Belisario Betancur, y Misael Pastrana Borrero termina siendo el candidato, como estaba establecido, más o menos se había planteado desde el comienzo, de doña Berta y del doctor Belisario Betancur y del doctor Mariano Ospina Pérez, que entre otras cosas hay una anécdota muy buena sobre eso, y es que el expresidente ya Guillermo León Valencia estaba embajador en España, viene muy enfermo, hace un recorrido por toda la séptima, muy mal, muy enfermo, y pronuncia un discurso que dice: al emperador Julio César se le olvidó que no es emperador y que tampoco es Turbay, y al doctor Mariano Ospina se le olvidó que yo también soy expresidente de la República y jefe natural del partido. Yo sí firmé los tratados de Sicten y Benidorm, y él no los firmó y él los ha usufructuado. Y yo, como jefe del Partido Conservador, vengo a respaldar la candidatura de Belisario Betancur, un eminente conservador. Y con Belisario, un personaje extraordinario, de una gran cultura, un contertulio magnífico. ¿Qué recuerdos tiene? Muchos. Primero, el doctor Belisario, primero que todo, tenía una condición de orden cultural muy grande. Era un hombre muy pausado, muy
señorial, muy respetuoso, no parecía un político de los políticos que tienen que estarse parando en la cabeza de todo el mundo para salir adelante, y entonces pues él era un hombre convencido de su condición para ser presidente de Colombia, creía que el Partido Conservador tenía que tener una visión muy distinta de orden social. La gente habla mucho de que el doctor Misael Pastrana Borrero le cambió el nombre al Partido Conservador porque lo puso Partido Social Conservador. Quien habló inicialmente de ese socialismo del Partido Conservador fue el doctor Belisario Betancur, y por eso se apartó mucho del Partido Conservador como tal, que después regresa al Partido Conservador y habla de mi Partido Conservador, mi gran Partido Conservador. Pero recuerdo muy bien que con el padre de Augusto Ramírez Ocampo, del doctor Augusto Ramírez Moreno, en Armenia, llegaba extraordinario orador, extraordinario uno de orador, los famosos leopardos, que respaldó al doctor Belisario Betancur. Decía, con esta gilet que llama Belisario Betancur, cortaremos la yugular de la oligarquía colombiana, porque el Partido Conservador es un partido conservador recto, de servicio social, de servicio a la comunidad. Y hay gente que ataca al Partido Conservador porque nuestro emblema es azul. Sí, señores, nuestro emblema es azul, y a quien no le guste el azul, que rompa el cielo. Vamos a algunos mensajes institucionales en Congreso y Sociedad, y ya regresamos con nuestro invitado, el veterano periodista Carlos Vanegas Herrera. Soy Diego, hago mis prácticas aquí en el Senado y me preparo para servirle con honor al país. De nuevo en Congreso y Sociedad con el periodista Carlos Vanegas Herrera, reportero político con 50 años de experiencia, vinculado a muchos medios, escritos y radiales preferencialmente. ¿Cuáles de ellos recuerda el ambiente de las salas de redacción de aquellas épocas? A ver, tuve la oportunidad de estar en prensa, radio y televisión, ¿sí? Y en radio, pues desde luego, lo que es el atafago de la noticia, lo que era la chiva, lo que era el estar a toda hora detrás de la primera noticia, y además con el criterio que tenían los periodistas, que si ya lo dijo otro medio, entonces no lo decimos nosotros, ¿ve? Yo recuerdo muy bien a un periodista llamado Jorge Giraldo, que trabajaba con nosotros. Jorge Vitrina Giraldo. Jorge Vitrina Giraldo, que siendo candidato presidencial el doctor Alfonso López Miquelsen, nosotros trabajamos en el periódico. El periódico era un periódico que llamaba El Periódico, de Consuelo de Montejo, hermano del bogotano, y el director era Luis Fernando Bueno Guerrero. Y entonces resulta que él era muy emotivo y le dice, salió gritando por toda la sala de redacción, me pasó, y le dice Luis Fernando a Jorge, le dice, ¿le pasó quién? El doctor Alfonso López Miquelsen, era candidato presidencial. ¿Y qué? ¿Y qué le dijo? No, nada, que muchos saludes. Pero esa era la cuestión emotiva de todos los medios de comunicación. Pero mire, en los medios de comunicación... Le había pasado al teléfono López. Le había pasado López y no le dijo, él no fue capaz de aprovecharlo, sino que simplemente se emocionó porque López le había pasado al teléfono, y él mismo perdió la gran chiva y la gran oportunidad. Yo tengo una historia personal cuando estaba en RCN. Cuando yo llegué a RCN, porque yo trabajé en el radioperiódico Orientación, pasé a Colombia Press, que era como Prensa Hoy, la agencia de noticias que cubría los periódicos del país. Después pasé al noticiero Panorama de La Voz de Bogotá con el periodista Julián Londoño Pasos, y entonces después tuve la oportunidad de estar en otros medios de comunicación escritos. Estuve en Cromos durante el Congreso Mundial de Brujería, en 1975 más o menos fue eso, que realizó Simón González, el hijo del famoso filósofo de Viaje a Pie. El exintendente de San Andrés. Exactamente, sí. El de la Barracuda de los Ojos Azules. Exactamente, y el Mar de los 7 Colores. Entonces, estábamos ahí con él, tuve la oportunidad de trabajar con ellos en ese momento, de estar en prensa, radio y televisión, pero entonces llegué en el momento en que estuve en televisión,
perdón, no en televisión, en el momento en que estuve en Cromos, tuve la oportunidad de enfrentar señoras como una señora que era medium de José Gregorio Hernández. Y como medium de José Gregorio Hernández en Fusagasugá, tuvimos la oportunidad de unos fluidos, vimos señoras que supuestamente habían sido curadas de cáncer y de toda la cuestión, con heridas y todo, las vimos. Nosotros veníamos con los fotógrafos de Cromos y recuerdo que el fotógrafo, no recuerdo el nombre, uno robusto de Cromos, muy famoso en ese momento, llega y dice, yo no creo en eso, veníamos ya. Si para yo creer en eso, tendría que ser que algo pasara como que se me reventara esta máquina, por ejemplo, y ¡pam! Inmediatamente salió el foco, el vidrio del foco de la cámara, salió disparado, nunca supimos por qué. ¿Ve? Cosas como esa nos han pasado en experiencias de periodísticas, que fue una cuestión que él se asustó mucho, nos asustamos mucho y el conductor se asustó bastante. En el trabajo periodístico, en el ejercicio de esta apasionante profesión, usted también ha sido muy dado a crear publicaciones y a organizar asociaciones gremiales periodísticas. Cuéntanos de esas experiencias. A ver, recién llegué a Manizales, a Bogotá. Yo creé una revista que llamaba Caldenses en Bogotá. Teníamos un periodista llamado Ovidio Rincón, caldense, él fue senador de la República, fue subsecretario del Senado, fue senador de la República después por el Quindío, por la Alianza Nacional Popular, por la ANAPO, ¿sí? Y entonces él tenía una columna en los periódicos que llamaba De Caldas y los Caldenses, y por él creamos una revista que llamaba Caldenses en Bogotá. Yo siempre fui muy apasionado de trabajar con los caldenses, quindianos y risaraldenses, y en esa revista hablábamos de todas las actividades que cumplían cada uno de los caldenses, los que estaban en la cima, los que estaban en el medio y los que estaban de abajo, que cumplían cualquier tipo de función. De igual manera, por eso creamos una página en la Patria que llamaba El Gran Caldas en Bogotá, donde hacíamos registro de lo que hacían los caldenses, los quindianos y los risaraldenses aquí, aquí en Bogotá. ¿Sí? Y entidades gremiales, hay una asociación de municipios de... Bueno, ¿qué pasó? Con base en la revista, después creé una revista llamada Municipios de Colombia, que estaba la dirigíamos a todos los alcaldes del país, y con base en eso creamos una entidad llamada Asociación Nacional de Alcaldes, que está debidamente legalizada, aunque es inactiva. La creamos con 151 alcaldes de Colombia. ¿Por qué se quedó inactiva? Porque el presidente, a quien eligieron presidente de esa entidad, fue al alcalde de Yumbo, un señor doctor Carlos Alberto Herrera, ¿sí? Que a los 2 meses tuvo que abandonar la alcaldía, dicen que por hechos de corrupción, y quien lo reemplazó, del M19, creo que fue Rosenberg Pavón, entonces no quiso asumir el liderazgo de algo que dejaba el otro, aunque él no fue el que la creó, la motivé y la creé yo. Y eso se nos quedó ahí, pero esa asociación existe y el interés es ver, ahora de mi regreso a Bogotá, estuve 10 años en Manizales, donde estuve en Telecafé y en otras, y en radio, donde además empecé a hacer una revista que se llama Toque a Somatén. La gente me pregunta qué es Toque a Somatén, eso es un llamado de atención. Y entonces estamos en esa actividad. Allá empecé con otra entidad que está legalizada que se llama Sociedad Colombiana de Periodistas y vamos a ver cómo la vamos proyectando aquí a nivel nacional. Muy característico el lenguaje greco-caldense que se utiliza tanto allá en su tierra, en Manizales y en los sectores aledaños. Aquí recordando viejas épocas del periodismo con un veterano del oficio, Carlos Vanegas Herrera. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en leyes de la República? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores de la República y los representantes a la Cámara, los ministros de Estado, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Todos ellos tienen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación
que faculta a los ciudadanos, concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá una certificación con la cual el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso. Su trámite se iniciará con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre otros proyectos en curso. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Soy la patrullera Tatiana. Mi labor con honor es proteger la integridad de los colombianos. Mi sitio de trabajo es el Senado de la República. De nuevo en Congreso y Sociedad con el periodista, escritor y reportero político de muchas décadas, Carlos Vanegas Herrera. Carlos, hay anécdotas muy especiales en las campañas políticas a las cuales durante muchos años participaste y con las cuales recorriste el país con los candidatos de aquellas épocas. La frase ya convertida en un eslogan mundial, sí se puede. ¿Dónde surge esa frase? A ver, recuerde que el doctor Belisario Betancur inició su campaña con la idea de promover viviendas sin cuota inicial en el país. El doctor Alfonso López Miquelsen, ya para terminar la campaña, en ese momento los candidatos presidenciales tenían, creo que eran los miércoles, unas intervenciones de 7 a 7:30 de la noche a través de la televisión. Y eso fue por ahí faltando 25 días para terminar la campaña. Entonces, el doctor Alfonso López Miquelsen se vino lanza en ristre, el contendor, porque él estaba buscando la reelección. ¿Sí? Entonces, le dice, se vino lanza en ristre durante todo el programa diciendo que vivienda sin cuota inicial no se podía, y daba los argumentos, pero decía categóricamente, no se puede, no se puede, no se puede. Al sábado, teníamos con el doctor Belisario Betancur la toma de Cartagena, que fue una concentración realizada en la Plaza de los Coches. Y en ese momento sale una señora con una cartulina de pliego, con una, así como más o menos se esboza una casa, y decía, sin cuota inicial, sí se puede. Esa pancarta hecha a mano por la señora se le quitó, se la llevamos al perifoneador que era bueno, no recuerdo el nombre en este momento, un perifoneador muy bueno que tenía Mariano Porras, ¿sí? Un perifoneador muy bueno, y entonces él la cogió y empezó, sí se puede, y como el doctor López Miquelsen había dicho que no se podía, eso inmediatamente invadió la plaza. En la medida, aquí escribimos y mandamos ahí mismo a toda la prensa, sí se puede, columna vertebral de la campaña Betancur, ese fue el título que mandamos, y después cuando ya de Cartagena llegó el doctor Belisario el domingo aquí, a la toma de Bogotá, la invasión del sí se puede fue aterradora, y en todo el país, en la medida en que se cambió toda la publicidad que había en ese momento, porque la publicidad estaba hecha con un criterio que le había traído de España que llama la voluntad de un pueblo, y en 20 días se cambió toda la publicidad del país, y con eso se ganó. Pero además eso tiene otra anécdota, que es lo que pasó con el doctor... que el doctor Belisario... Permítame hacerte una acotación allí antes de esa otra anécdota. Había un eslogan que tenía inicialmente Belisario, el inconforme decidido que necesita Colombia. Y en sus discursos solía decir el expresidente y ya fallecido el presidente Betancur, denominar a su contendor, Alfonso López Miquelsen, como el satánico doctor no. Ahora sí continúa con tu anécdota. Es que voy a hablar del doctor Alfonso López Miquelsen. Resulta que como al doctor Alfonso López Miquelsen lo llamaban el pollo, ¿sí? Y el pollo, el colorado. Entonces resulta que en el Heraldo, días antes de terminar la campaña, salió un afiche. Y ese afiche no salió una pelea de gallos. Y entonces estaba el gallo colorado y el gallo azul. Pero lo lógico era que hubieras en toda la ficha de página central del Heraldo, debía de salir el pollo colorado encima y el gallo azul debajo.
Pero resulta que salió todo lo contrario y se fue para todo el país y nadie se dio cuenta. Supuesto que ya no se dieron cuenta y entonces el gallo azul quedó arriba y debajo el colorado. En ese momento le dije yo al doctor Belisario Betancur que le mostré, le dije, doctor, la ganamos la campaña. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, mire, y entonces se dio. ¿Qué pasó con esto? Esto nos lleva al doctor Luis Carlos Galán. ¿Por qué? Porque resulta que Luis Carlos Galán tenía la campaña para él, el afiche de campaña, recuerde que lo había hecho Carlos Duque, que era donde él estaba todo alebrestado, gritando y toda la cuestión, lo que la frase de campaña del doctor Luis Carlos Galán, y entonces había un afiche de él con los crespos y él a voz, ¿cómo es que se dice? A voz en la boca abierta y él con el puño así. Entonces resulta que después pasaron a un afiche muy reposado ya cuando él iba a ser candidato presidencial, que posiblemente iba a ser el presidente, y Carlos Duque da una explicación en la revista Cromos, le dicen por qué había cambiado el afiche del hombre alebrestado que era Luis Carlos Galán en ese momento al hombre reposado, y dijo, primero porque estamos pensando en el estadista reposado, pero además es que en la página política de la República que dirigía el periodista Carlos Vanegas Herrera siempre había una coletilla, y esa coletilla decía: Galán quedó cuando perdió la campaña. Eso lo hacía el periodista Jairo Castro Euse, que también era un gran repentista. Galán quedó cual su afiche gritando con todo el pecho, quedó con la boca abierta y con los crespitos hechos. Entonces entonces Carlos Duque dijo, no podíamos seguir utilizando ese afiche para la campaña. Pero además resulta que yo le dije, como me llamaron mucho la atención por eso, porque López también había perdido, y porque nos ensañábamos con Galán, entonces nos dijo, yo le dije a Jairo que hiciéramos algo para aliviar esa situación, y entonces llegó y me dijo, no, pues escriba esta otra, y López, que también perdió, López como otro afiche que resultó equivocado, el gallo azul quedó arriba y debajo el colorado. Muy simpática anécdota. Bueno, ahora Carlos Vanegas Herrera produce libros, y produce libros para resaltar valores de la patria, valores humanos importantes, algunos de ellos, o prácticamente ya todos desaparecidos. El primero de esos libros es El primer obrero ministro, de Antonio Díaz García, ministro en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. El segundo, Francisco Luis Jiménez Arcila, padre del cooperativismo colombiano. Y el tercero, sobre un líder social cristiano, Justiniano Espinosa Sierra. Estos libros están al alcance del público, ya les indicaremos cómo contactar a Carlos Vanegas. A él le agradecemos su presencia en este programa para permitirnos evocar tiempos pasados en el ejercicio del apasionante oficio del periodismo. Gracias por tu presencia en este programa. Gracias a usted, Néstor, por permitirme volver a hablar de todos estos temas y por estar de nuevo en esto que en un momento fue mi casa y que espero que vuelva a ser. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.